Para descargar el instalador del Registro Único de Beneficiarios usando como navegador Internet Explorer, ingresamos la dirección rv.mggroupltda.com/instalador.zip. Al presionar la tecla Enter, inmediatamente nos aparecerá una ventana donde podremos guardar o abrir el archivo. En nuestro caso vamos a guardar el archivo en una ubicación que podamos recordar. Finalizada la descarga, debemos dirigirnos a la ubicación donde hemos almacenado el archivo. En nuestro caso, en el escritorio. Allí buscaremos un archivo de nombre instalador. El archivo instalador se encuentra en un formato de compresión, por lo tanto el primer paso es extraer los archivos. Para esto daremos clic derecho sobre el archivo WinRAR o WinZip, el que tengamos instalado en nuestro ordenador, y extraemos los archivos en instalador/. Después de realizar esta operación, encontraremos una carpeta con el mismo nombre, donde encontraremos los archivos de instalación. Para iniciar la instalación, hacemos doble clic en el archivo setup de tipo aplicación. Inmediatamente aparecerá una ventana donde nos avisará que va a instalar .NET Framework 3.5 y donde podremos leer los términos del contrato de licencia. Para empezar la instalación, damos clic en el botón Acepto. Inmediatamente va a empezar a descargar los archivos necesarios para la instalación. La siguiente ventana que visualizaremos es el asistente para la instalación del Registro Único de Beneficiarios. Para empezar la instalación, damos clic en el botón Siguiente. A continuación veremos la carpeta donde serán almacenados los archivos del programa. Si deseamos cambiar esta carpeta, podemos hacerlo dando clic en el botón Examinar y seleccionando la carpeta de nuestra elección. También podemos ver el espacio que tenemos en el disco dando clic en el botón Espacio en disco. Veremos el que tenemos disponible y el que requiere el programa. Adicional a esto, nos pedirá si queremos instalar el root para todos los usuarios del equipo o solo para el usuario donde nos encontramos haciendo la instalación. Damos clic en Siguiente y nos va a confirmar la instalación. Daremos nuevamente clic en Siguiente para que empiece la instalación del Registro Único de Beneficiarios. Al finalizar la instalación, accedemos al programa por medio del icono que se encuentra en el escritorio o por medio de Inicio Programas. Lo primero que visualizaremos es una ventana llamada Inicio de sesión. Damos clic en el botón Configurar y así podemos seleccionar el operador al que pertenecemos. En este caso seleccionaremos el primero, damos clic en Aceptar, nos preguntará si estamos seguros de descargar la información, le damos clic en Sí y al finalizar nos avisará que el proceso ha sido exitoso. Damos clic en OK y de esta forma ya podemos ingresar al sistema con la contraseña y el usuario que se nos han asignado. Al ingresar al sistema visualizaremos el panel de inicio donde encontraremos en la primera pestaña Panel Principal, en la segunda pestaña Búsqueda y en la tercera pestaña Sincronización. En panel principal podremos diligenciar una línea de entrada, diligenciar una línea de salida, buscar una encuesta existente y seleccionar el año de vigencia de la encuesta, que por defecto se encontrará en 2011, pero que puede modificar haciendo clic y seleccionando algún valor en la lista desplegable. Para diligenciar una línea de entrada, ingresamos por el botón Línea de entrada. A continuación, veremos el formulario para el Registro Único de Beneficiarios, donde lo primero que debemos hacer es ingresar el número de la encuesta. Posterior a ello encontraremos los capítulos separados por pestañas, inicialmente capítulo 1 y 2, pestaña número 2, capítulo 3 y 4, pestaña número 3, capítulos 5 y 6, pestaña número 4, capítulo 7 y 8. En el capítulo 1, localización y vivienda, encontraremos campos que deben ser diligenciados como fecha de registro, que debe ser posterior al 1 de enero del 2010, departamento, que debemos seleccionar de una lista desplegable y que a su vez nos cargará los datos para municipios según el departamento seleccionado, área de selección única, dirección y nombre, campos que hay que diligenciar, estrato de la vivienda de selección única y condición que posee la vivienda selección única.
En el capítulo 2, identificación personal, encontramos nombres y apellidos que debe ser diligenciado, documento de identidad, donde podemos seleccionar cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, otro o sin documento. Este último, si es seleccionado, nos va a crear un número de documento por defecto. Sexo, selección única, móvil, es opcional, fecha de nacimiento que debe ser ingresado, actualmente vive, selección única, y cuántas personas conforman su hogar y cuántas de ellas presentan discapacidad que debe ser ingresado por el usuario. Es importante que a medida que vayamos diligenciando cada una de las pestañas, guardemos la información. Para ello tenemos el botón que se encuentra en la parte inferior, guardar. Hacemos clic y se harán las verificaciones de los campos que son requeridos. En este caso, hizo falta el año para la fecha de nacimiento. Hacemos las modificaciones necesarias para poder guardar la información hasta que el sistema nos avise que ha sido guardado correctamente. De esta forma podemos continuar con las siguientes pestañas. En la segunda pestaña encontramos el capítulo 3 y 4. Capítulo 3, caracterización y origen, encontramos preguntas de selección múltiple. En el capítulo 4 encontramos acceso a servicios de salud. En esta ocasión, dependiendo de la respuesta, se habilitarán o no las preguntas siguientes. Específicamente, la pregunta 20 está afiliada a salud. La respuesta positiva o negativa nos habilitará la pregunta 21. Encontraremos después preguntas 22, 23, 24, 25 y de esta forma podemos guardar la información que habrá capítulo 3 y 4. En la tercera pestaña encontramos capítulo 5 y capítulo 6. En el capítulo 5, educación, encontramos preguntas de selección única. Estas se irán habilitando o deshabilitando según la respuesta que vayamos seleccionando. Si seleccionamos en la pregunta 27 que no existe actualmente algún establecimiento educativo, se deshabilitarán las preguntas 28, 29 y 30. De la misma forma, para la pregunta 32, ¿cuál fue el último año escolar que aprobó?, se irá habilitando a medida que vayamos seleccionando el último grado. En el capítulo 6, productividad, encontramos pregunta 34 de selección múltiple, la pregunta 35 de única elección y la pregunta 36 igualmente de selección múltiple. En la última pestaña encontraremos la información para el capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 7 encontraremos preguntas de única elección. En la pregunta número 40, si seleccionamos la respuesta no, nos deshabilitará la casilla cuántas porciones al día. Si seleccionamos la respuesta sí, podremos ingresar el valor. En el capítulo 8, especificidades del proyecto, podremos ingresar la información para los numerales 44 al numeral 51. Recordemos que siempre que hemos diligenciado alguna de las pestañas debemos guardar la información. Finalizada la encuesta, podemos crear una nueva encuesta dando clic en el botón Nueva encuesta o podemos regresar al panel principal. Para diligenciar una línea de salida debemos tener una línea de entrada previa. Si oprimimos el botón Línea de salida nos va a solicitar un número de encuesta. Esta búsqueda para la línea de entrada podemos hacerlo ya sea por el número de la encuesta o por medio de la búsqueda avanzada, ingresando alguna de la información que... Para diligenciar una línea de salida debemos tener una línea de entrada previa. Oprimimos el botón Línea de salida y nos llevará a la segunda pestaña, Buscar línea de entrada. Esta línea de entrada podemos hacerla por el número de encuesta o en búsqueda avanzada, ingresando datos con los que queramos buscar la encuesta. En este caso lo haremos por el número de encuesta, damos clic en la lupa y aquí nos aparecerá la encuesta para este número. Aquí podremos editar la línea de entrada o crear una línea de salida. Al dar clic en crear línea de salida,
encontraremos el mismo formulario para la línea de entrada. Debemos diligenciarlo de la misma forma, sin olvidar guardar la información, y al finalizar podremos regresar al menú principal o crear nuevamente una nueva encuesta. Por último, encontramos la pestaña Sincronización. En esta pestaña, la información digitada en la aplicación de escritorio podrá ser ingresada al sistema y a su vez la información del operador será actualizada. Aquí vemos la información que ha sido registrada. Lo único que debemos hacer es oprimir el botón Sincronizar, el cual necesita conexión a Internet. El sistema nos dará información acerca de los registros sincronizados. Finalmente, para cerrar la aplicación solo debemos oprimir la X que se encuentra en la parte superior derecha. Con esto damos fin al video tutorial.